La noche en que Javier desapareció. Yo estaba sentado en el salón de mi piso en Chamberí, mirando la pantalla del banco vacía. No gritaba. No lloraba. Solo sentía ese vacío frío que te invade cuando alguien en quien confiaste ciegamente te arranca media vida de un tirón. No vales nada sin mí. Me había dicho él esa misma tarde. Con esa sonrisa suya que siempre parecía sincera. Antes de cerrar la puerta por última vez. Éramos socios desde hacía 15 años. Yo. Alejandro Ruiz. El que ponía las ideas y el trabajo duro, él. Javier Morales. El encantador. El que cerraba los tratos con una copa de Rioja y una palmada en la espalda. Nuestra empresa de consultoría inmobiliaria había crecido gracias a eso, mi precisión y su carisma. Habíamos invertido todo, mis ahorros. La herencia de mis padres. Incluso una hipoteca sobre el piso, en un proyecto grande en Valencia. Él se encargó de las transferencias finales. Y una mañana. El dinero no estaba. Las cuentas. Vacías. Su teléfono. Apagado. Su piso. Desalojado. Al principio. Pensé en un error. Llamé a los bancos. A los abogados. Nada. Luego vino la rabia. Esa que te quema por dentro y te hace querer romper algo. Pero no rompí nada. Me quedé quieto. Respirando despacio. Porque gritar no devolvía el dinero. Mi mujer. Laura. Me miró con ojos asustados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alex? Le dije que lo arreglaría. Mentira. No sabía cómo. Los días siguientes fueron un infierno lento. Las facturas acumulándose. Los proveedores llamando. El banco amenazando con embargos. Laura empezó a dormir en el sofá. Diciendo que no podía conciliar el sueño a mi lado. Yo me levantaba a las 4 de la mañana. Revisando correos antiguos. Buscando pistas. Encontré un email de Javier a un contacto en Andorra. Hablando de una nueva vida. Ahí entendí que no era un error. Era deliberado. ¿Por qué no denuncié inmediatamente? Porque Javier era inteligente. Había firmado todo de forma que pareciera un acuerdo mutuo. Transferencias autorizadas por mí, con mi firma electrónica que él había copiado de algún documento viejo. La policía me miró con escepticismo, parece un desacuerdo societario. Señor Ruiz. Vayan a lo civil. Lo civil. Años de juicios. Abogados caros que no podía pagar. Y mientras. Él disfrutando en algún lugar con mis millones. Me senté en la cocina. Con una taza de café frío. Y pensé en mi padre. Él siempre decía, en España. La justicia es para quien puede pagarla. Tenía razón. Yo no podía. Así que empecé a observar. Seguí sus redes sociales desde cuentas falsas. Vi fotos borrosas en Instagram, playas en Mallorca. Cenas en Barcelona. Estaba con una mujer más joven. Riendo como si nada. El dolor no era solo el dinero. Era la traición. Javier había estado en mi boda. Había sido padrino de mi hijo Pablo. Habíamos compartido confidencias. Noches de insomnio planeando el futuro. ¿Y ahora? Nada. Me preguntaba si alguna vez había sido real. Si yo había sido tan ciego. Pablo. Con 12 años. Notaba todo. Papá. ¿Por qué estás tan callado? Le decía que era trabajo. Pero por dentro. Me carcomía la idea de que mi silencio lo estaba afectando. Laura hablaba de separarnos temporalmente. Para aclarar la cabeza.
Yo asentía. Pero pensaba, si me rindo ahora. ¿Qué queda de mí? Una noche. Solo en el balcón. Mirando las luces de Madrid. Decidí que no denunciaría. No aún. Implicaría admitir públicamente que me habían engañado como a un idiota. En cambio, empezaría a observar de verdad. A esperar. Porque Javier era arrogante, volvería. O cometería un error. Y yo estaría preparado. No sabía entonces cuánto me costaría eso. ¿Cuánto cambiaría? Los meses siguientes fueron una rutina de supervivencia. Vendí el coche. Acepté trabajos freelance que pagaban migajas. Evité mirar el buzón por miedo a las cartas del banco. Laura se fue a casa de su hermana en Salamanca, llevándose a Pablo los fines de semana. Necesito espacio. Alex. Tú estás ausente. Tenía razón. Estaba ausente. Pero no inactivo. Por dentro. Una voz constante, ¿por qué no actuaste antes? ¿Por qué confiaste tanto? Me repetía que Javier no era un monstruo, era un oportunista. Como tantos en este país donde el enchufismo y la astucia valen más que el trabajo honrado. Eso lo hacía más peligroso. No era predecible. Empecé a reconstruir su rastro. Usé LinkedIn para ver sus contactos. Foros de expatriados para rumores. Descubrí que había abierto una cuenta en un banco offshore. Pero nada concreto. Luego. Un golpe de suerte, un amigo común me mencionó que Javier había vuelto a Madrid discretamente. Para cerrar asuntos pendientes. Lo vi por primera vez en 6 meses en una cafetería de Malasaña. Estaba más delgado. Bronceado. Con esa misma sonrisa. Hablaba con un inversor potencial. Me quedé en la puerta. Corazón latiendo fuerte. Pero no entré. Salí y vomité en la calle. No era miedo, era rabia contenida. ¿Por qué no lo confronté? Porque un escándalo público lo alertaría. Necesitaba algo mejor. Empecé a manipular desde lejos. Envié anónimamente tips a Hacienda sobre sus movimientos financieros. Nada directo. Solo sugerencias que obligaran revisiones. Javier mordió el anzuelo. Empezó a moverse nervioso. Cambiando de hotel. Yo lo seguía a distancia. Tomando notas. Cada vez que lo veía feliz. Sentía un pinchazo, él con mi dinero. Yo luchando. Pablo me preguntó un día, papá. ¿El tío Javier nos robó? Lo miré. Sorprendido. ¿Por qué dices eso? Porque mamá llora cuando habla de él. No negué. Las cosas son complicadas. Hijo. Pero por dentro. Pensé, quizás Pablo entienda más que yo. Laura volvió temporalmente. Las noches eran tensas. Deberías denunciar. Alex. Olvidar y seguir. Pero olvidar significaba perder. Y yo no podía. Una tarde. Javier me llamó. Voz calmada, Alex. Viejo amigo. Sé que estás enfadado. Pero fue un malentendido. Podemos arreglarlo. Colgué. Pero grabé la llamada. Primera pieza. El precio empezaba a notarse. Dormía poco. Bebía más. Me miraba al espejo y veía un extraño, ojos hundidos. Expresión dura. ¿Valía la pena? Sí. Porque el silencio ya no era pasividad, era arma. Javier intensificó el contacto. Mensajes conciliadores, hablemos como hombres. Acepté una reunión en un bar neutral de la Latina. Llegué temprano. Pedí un agua.
Él apareció puntual. Traje impecable. Alex. Lo siento. El proyecto se complicó. Tuve que mover fondos para salvarlo. Te devolveré todo. Con intereses. Mentía descaradamente. Yo asentí. Fingiendo alivio. Necesito pruebas. Javier. ¿Documentos? Se relajó. Empezamos a negociar. Le propuse un acuerdo nuevo. Pequeño. Para reconstruir confianza. Él aceptó rápido, codicioso. Por dentro. Me debatía. Parte de mí quería creerle. Volver a la amistad. Pero recordaba la cuenta vacía. Las noches solo. No. Esto era calculado. Manipulé los documentos del nuevo acuerdo con cláusulas ocultas. Referencias a las transferencias antiguas que lo incriminarían si las revisaban. Él firmó sin leer bien, arrogancia. Al mismo tiempo. Alimenté más tips a autoridades. Javier empezó a recibir cartas de Hacienda. Llamó furioso, ¿estás detrás de esto? Negué. No sé de qué hablas. Vi el miedo en sus ojos en la siguiente reunión. Bien. El costo, Laura se fue definitivamente. Estás obsesionado. Alex. No te reconozco. Pablo lloró al despedirse. Me quedé solo en el piso vacío. ¿Dudé? Sí. Muchas noches pensé en parar. Pero entonces recordaba su frase, no vales nada sin mí. Y seguía. Javier cometió errores bajo presión, transfirió dinero visiblemente. Contactó viejos socios. Yo recogía todo. El plan tomaba forma, no destrucción directa, sino acorralarlo con sus propias reglas. Javier estaba acorralado. Vendió activos rápido. Perdió aliados. Me suplicó ayuda, préstame algo. Alex. Te lo devuelvo multiplicado. Le presté una cantidad pequeña. De mis últimos ahorros freelance. Con trazabilidad perfecta. Luego. Presenté la denuncia. No solo por fraude. Sino con pruebas acumuladas, grabaciones. ¿Documentos? Transferencias. La policía actuó rápido. Lo detuvieron en Barajas. Intentando huir de nuevo. En el juzgado. Me miró, eres un hijo de puta frío. Sonreí por primera vez en meses. Pero no fue satisfacción pura. Vi a su mujer, la nueva, llorando. Pensé en Laura. En Pablo. El juicio fue largo. Él contrató buenos abogados. Alegó errores contables. Pero las pruebas eran sólidas. Condena, prisión. Devolución parcial. Yo recuperé algo. No todo. Pero el dinero ya no importaba tanto. El precio real, aislamiento. Amigos me evitaron, demasiado rencoroso. Pablo me visitaba poco. Mirada distante. Me preguntaba si había ganado o perdido más. Años después. Javier salió en libertad condicional. Empobrecido. ¿Solo? Me buscó. Café en el mismo bar. Me destruiste. Alex. Pero entiendo por qué. No negué. Tú empezaste. Hablamos horas. Admitió todo, la codicia. El miedo a fracasar. Sentí lástima fugaz. Luego. Nada. Laura se casó de nuevo. Pablo creció. Distante pero educado. Yo reconstruí una empresa pequeña. Honrada. Pero las noches.
El vacío persiste. ¿Valió la pena? El silencio que usé como arma me cambió para siempre. Ya no confío. Ya no siento como antes. Hoy. Miro Madrid desde el balcón. Javier vive en otra ciudad. Anónimo. Recibí una carta suya, disculpas tardías. No respondí. Pablo me llamó ayer, papá. ¿Estás bien de verdad? Le dije que sí. Pero por dentro, ¿quién gana cuando la venganza te consume tanto como al otro? ¿Soy mejor que él? ¿O solo más paciente?